Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en otra historia que, les aseguro, les va a dar mucho de qué hablar. Hoy tenemos un título que es pura intriga y confirmación. Serkan confirma a Özge, ella siempre tuvo la razón y él lo admite. ¿Se imaginan la magnitud de esa frase? Significa que hubo un conflicto, una diferencia de opiniones y al final, el tiempo y los hechos han dado la razón a Özge, y lo más importante, Serkan ha reconocido su error. Esto es oro puro para los que nos gusta analizar relaciones, dinámicas de pareja y sobre todo, la evolución personal. Así que pónganse cómodos, preparen sus teorías y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí abajo. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras próximas entregas y, de paso, nos ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Gracias de antemano. Vamos a desglosar este titular porque esconde mucho más de lo que parece a simple vista. Cuando decimos que Serkan confirma a Özge, y que ella siempre tuvo la razón y él lo admite, estamos hablando de un momento crucial en cualquier relación. No se trata solo de ganar una discusión, sino de la capacidad de reconocer cuando uno se ha equivocado y, sobre todo, de valorar y validar la perspectiva del otro. Piensen en cuántas veces hemos estado en situaciones similares, donde las cosas no se ven claras al principio, hay puntos de vista opuestos, y la frustración puede apoderarse de nosotros. La clave está en cómo se gestionan esos momentos y, en este caso particular, parece que Serkan ha dado un paso de gigante en madurez y humildad. Para entender la profundidad de esta confirmación, debemos retroceder un poco y considerar el contexto. Aunque el titular no nos da los detalles exactos de la disputa, podemos inferir que Özge, de alguna manera, anticipó una situación, tuvo una premonición, o simplemente su intuición y análisis de la realidad le dictaron un camino, mientras que Serkan, por orgullo, por terquedad, o por una visión diferente de las cosas, no le dio el peso que merecía su opinión. Quizás Serkan estaba convencido de que su enfoque era el correcto, que sus planes eran infalibles, o que las advertencias de Özge eran exageradas o infundadas. Y el resultado de todo esto, el desenlace, demostró que Özge estaba en lo cierto. La parte más poderosa de este titular, sin embargo, es la admisión de Serkan. No es fácil para nadie admitir públicamente o incluso en privado que nos equivocamos, especialmente cuando hemos sido firmes en nuestras convicciones. Implica dejar a un lado el ego, reconocer nuestra falibilidad y, lo que es más importante, honrar la inteligencia y la perspicacia de la otra persona. Cuando Serkan dice ella siempre tuvo la razón, no es un simple reconocimiento de un hecho puntual, sino que sugiere que esta no es la primera vez que la intuición o el juicio de Özge han resultado ser correctos y que él, finalmente, ha aprendido la lección. Esto nos abre la puerta a reflexionar sobre la importancia de la escucha activa en las relaciones. ¿Cuántas veces hemos ignorado las señales de advertencia, los consejos de alguien en quien confiamos, simplemente porque no se alinean con nuestra propia visión? La capacidad de Serkan para reconocer que Özge tenía razón nos enseña la importancia de escuchar, de estar abiertos a otras perspectivas, y de no permitir que nuestro orgullo nos ciegue. En una pareja, esto es fundamental. Una relación sana se construye sobre la base del respeto mutuo, la comunicación abierta y la confianza, y reconocer los errores es una piedra angular de esa confianza. Podríamos imaginar escenarios muy diversos. Quizás se trataba de una decisión importante de negocios donde Özge veía los riesgos que Serkan ignoraba. Tal vez era una cuestión familiar donde Özge predecía el comportamiento de alguien, y Serkan, por querer ver lo mejor en las personas, no le creía. O incluso podría ser algo tan simple como una predicción sobre el clima que al final se cumple tal como Özge lo había dicho. Sea cual sea el contexto específico, el hecho es que la validación por parte de Serkan es un acto de gran valentía y, sobre todo, de amor y respeto hacia Özge. La forma en que Serkan lo admite también es clave. ¿Fue un reconocimiento ruidoso y dramático, o un momento íntimo y sincero? Aunque no lo sabemos, lo que sí podemos asegurar es que este acto fortalece el vínculo entre ellos. Cuando una persona se siente escuchada, comprendida y sobre todo validada, la confianza en la relación se dispara. Y cuando esa validación viene de admitir un error, el nivel de intimidad y entendimiento mutuo puede alcanzar nuevas alturas. Este tipo de situaciones nos invitan a pensar en nuestras propias vidas. ¿Hay alguna Özge en nuestras vidas a la que no hemos escuchado lo suficiente? ¿Hay alguna situación en
¿La que hemos insistido en nuestra postura y el tiempo nos ha demostrado que estábamos equivocados? La admisión de Serkan es una llamada de atención para todos nosotros. Nos recuerda que la humildad es una virtud poderosa, y que reconocer nuestros errores no nos hace más débiles, sino mucho más fuertes y sabios. Además, la frase "ella siempre tuvo la razón" puede ser una exageración retórica para enfatizar el punto, o puede indicar un patrón recurrente de acierto por parte de Özge, y una tardanza en el reconocimiento por parte de Serkan. Si es lo segundo, la admisión de Serkan es aún más significativa, ya que implica que ha estado aprendiendo y evolucionando en su forma de relacionarse y de percibir la realidad a través de los ojos de Özge. Es un proceso de crecimiento personal que todos deberíamos aspirar a tener. Imaginen la conversación posterior a esta admisión. Probablemente haya habido un alivio inmenso para Özge, no por el hecho de haber tenido razón, sino por ver a Serkan reconocerlo y, de alguna manera, validar su propia percepción y sabiduría. Puede que haya habido una sensación de "te lo dije", pero en el contexto de un amor y respeto mutuo, ese "te lo dije" se transforma en un entendimiento más profundo y una mayor conexión. La comunicación en una pareja es un arte y a veces, como en este caso, un acto de humildad y reconocimiento es el ingrediente secreto que fortalece ese arte. Serkan, al admitir su error, no solo valida a Özge, sino que también se valida a sí mismo como alguien capaz de crecer y aprender. Y eso es algo que todos admiramos. En resumen, el titular "Serkan confirma a Özge, ella siempre tuvo la razón y él lo admite" nos presenta una historia de validación, humildad y crecimiento. Nos muestra que a pesar de los desacuerdos y las diferencias de perspectiva, la capacidad de una persona para reconocer su error y valorar la visión de su pareja es un pilar fundamental para la fortaleza y la salud de una relación. Serkan, al admitir que Özge siempre tuvo la razón, no solo le da la victoria en una disputa, sino que reafirma la confianza, el respeto y el amor mutuo. Es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de escuchar, de estar abiertos a otras opiniones y de la valentía que reside en admitir cuando nos equivocamos. Y ahí lo tienen, una profunda inmersión en ese titular que nos ha dejado pensando. Espero que les haya resultado intrigante e informativo, y que, como a mí, les haya dado pie a reflexionar sobre sus propias experiencias y dinámicas en las relaciones. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han vivido alguna situación similar? ¿Creen que es fácil admitir los errores en una relación? Déjenme sus opiniones y experiencias en la sección de comentarios de abajo. Su feedback es súper valioso para mí y para toda nuestra comunidad. Y si han disfrutado de este vídeo y les ha parecido interesante, por favor, no olviden dejarme un buen me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que creen que podrían beneficiarse de esta reflexión. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros contenidos. Dándole a ese botón nos apoyan muchísimo para seguir trayéndoles vídeos que conecten con ustedes. Muchísimas gracias por acompañarme en esta ocasión, espero verlos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.